Ya habíamos visto que eran las válvulas, qué son las válvulas, ¿no? La función de ellas es abrir y cerrar para poder ingresar o salir sangre. Ya. Ahora, ¿qué es un soplo? Normalmente la circulación de la sangre, de la sangre por los vasos y el corazón no se escucha absolutamente nada. Es totalmente silenciosa. Cuando hay una alteración anatómica, se provoca una turbulencia en el flujo sanguíneo, lo que provoca vibraciones que pueden ser audibles llamadas soplos. Cuando estos soplos pueden ser palpables, se denominan trill, es decir, cojo, ahí han ingresado personas. La pantalla también. ¿Cómo? Me comparte la pantalla. Compartir pantalla. Ahí. Ahí se están viendo. Sí, doctor. Ya, ok. Entonces, va a provocarse esto que se llama soplo. Estos soplos, ustedes los pueden palpar algunas veces en cualquier parte de... Me sale que 4 participantes más esto, pero no sé dónde... Ahí, aquí están. Listo. Bueno, entonces, estos soplos pueden ser palpables y ustedes los van a denominar como trill. El trill indicaría un daño más profundo de las válvulas, ¿sí? O sea, palpan ustedes el soplo. Cuando estos soplos pueden ser palpables, se llama trill. Ahora, se producen tanto en sístole o en diástole. Cuando cumplen ambos tiempos se llaman continuos o sistodiastólicos. Es decir, yo les decía la otra vez cómo yo puedo ubicar un soplo, en qué fase de la, si existe del ciclo cardíaco, si es sistólico o diastólico. La mejor forma es cuando ustedes palpan la radial. Palpan carotidia, palpan femoral. Entonces, ese sístole, es decir, ese aumento de la amplitud del volumen debido a la contracción cardíaca, este aumento de la amplitud del pulso va a indicarles a ustedes que eso es la sístole cardíaca. Esa es la mejor forma como ustedes comienzan a identificar la ubicación de un soplo, ¿no? En qué ciclo está. ¿Dónde se originan? El aumento de la velocidad de la circulación a través de válvulas y cavidades cardíacas es la forma como se va a producir un soplo. El pasaje de sangre por válvulas estrechas puede ser uno, es lo que nosotros vamos a llamar como estenosis. Ahí. Ok. Entonces, por ejemplo, el ventrículo izquierdo contrae fuerte, manda la sangre. Esa contracción cardíaca va hacia la aorta. Y la aorta, si está estenosada por una fibrosis, por calcificaciones, bueno, algunas de estas cosas que nosotros tenemos que ir poco a poco viendo, puede provocar que sea dificultoso el pase de sangre y entonces va a provocarse lo que es el soplo sistólico provocado por estenosis. También podemos pasar por válvulas dilatadas o reservorios dilatados. Les explico mejor eso. Una cavidad puede crecer y al crecimiento, si normalmente tenemos una válvula así, digamos, perdón, un ventrículo ahí, cuando hay una insuficiencia cardíaca, este se dilata, crece. Asimismo va arrastrando al anillo valvular, ¿no? Entonces va a dilatar el orificio valvular, ¿no? Eso puede ser, por ejemplo, una de las causas. Ahora, puede ser también, de acuerdo a lo que nos está diciendo, no solamente la dilatación de la cavidad, sino, por ejemplo, cuando hay un vaso dilatado, como la aorta o la arteria pulmonar, que tenga alguna alteración anatómica el vaso, que se dilata y arrastra consigo las válvulas también. La otra es la inversión del flujo sanguíneo.
Ustedes dirán, pero ¿cuándo hay una inversión de flujo sanguíneo? Eso se llama insuficiencia valvular. Por ejemplo, cuando yo tengo una aurícula y un ventrículo, la aurícula contrae y se dilata la válvula, el ventrículo izquierdo o derecho para recibir la sangre. Cuando yo abro y cierro a su vez el ventrículo izquierdo, si existe una insuficiencia valvular por dilatación, por falla de la misma válvula, por ruptura de cuerda tendinosa, por alguna alteración anatómica que haya, entonces la sangre que venía, digámoslo, descendiente, ¿sí?, para llenar el ventrículo, al tener esta falla aquí, la contracción provoca que la sangre suba hacia la aurícula, provocando lo que estamos hablando de una inversión del flujo sanguíneo, de la dirección del flujo sanguíneo, ¿no? Y eso nosotros lo vamos a llamar como insuficiencia cardíaca. Y la derivación parcial de flujo sanguíneo, cuando nosotros tenemos una comunicación interauricular o una comunicación interventricular. Es decir, si nosotros tenemos esto que sería el septum, tanto aurícula como ventrículo, la contracción vigorosa del ventrículo izquierdo hace que pase la sangre por este agujero, ¿sí?, y va hacia el lado derecho. Esa es la derivación parcial de flujo sanguíneo que provoca un tipo de soplo. ¿Por qué? Porque la fuerza, la contracción del ventrículo izquierdo, la presión del ventrículo izquierdo es mucho más fuerte que la presión del ventrículo derecho, entonces pasa la sangre hacia ese lado. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Entonces nosotros tenemos tres tipos de problemas. Uno por sístole, otro por diástole, otro por el paso parcial de flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, el primer pasaje que nosotros nos estamos indicando es el sistólico, en el cual el pasaje de sangre puede ser por unas válvulas estrechas por diferentes tipos de situación. El segundo, por válvulas dilatadas, por donde pasa la sangre en forma retrógrada. Y el otro en forma parcial, que el paso de la sangre debido a un agujero en el septum. También puede haber un ducto arterioso persistente, una comunicación arterial, pero eso lo vamos viendo luego, ¿no? Ok, entonces, dentro de los soplos, nosotros tenemos que diferenciarlos entre orgánicos y funcionales. Los orgánicos son, como su palabra lo dice, debido a una alteración anatómica, cualquiera que ésta sea, que es la que vamos a definir actualmente, ¿no? Y los funcionales, que generalmente se provocan por aumentos de velocidad o por inmadurez valvular. Esos son los llamados soplos inocentes. La presencia de un soplo no denota ninguna cardiopatía orgánica, porque pueden ser funcionales, es decir, ustedes pueden escuchar un soplo y no significar absolutamente nada. Pueden tener soplos y van a hacerse una ecocardiografía para determinar el grado de daño valvular y sale un eco totalmente normal. Es un soplo funcional, debido a ciertas situaciones anatómicas puede provocarse, pero no tiene daño orgánico. Los soplos orgánicos son los que nos deben preocupar, porque son los que significan que hay una valvulopatía auriculoventricular o sigmoidea. Las comunicaciones anómalas, congénitas o intragravitarias de los grandes troncos vasculares pueden provocar también soplos, es lo que yo les decía, los ductos arteriosos persistentes, la comunicación arterial. Entonces, lo que sí tienen que tener claro es que ningún soplo es indicativo de insuficiencia cardíaca ni de daño orgánico hasta que se demuestre por medio de una ecocardiografía o cierto tipo de maniobras en las cuales nosotros tenemos que decirles a ustedes.
¿Cómo analizamos el soplo nosotros? Primero, el tiempo en el que se produce, si es sistólico o diastólico. Áreas de máxima ocultación y propagación, es decir, para dónde va un soplo orgánico, cuál es la irradiación, un soplo pulmonar, un soplo tricuspídeo o un soplo aórtico o un soplo mitral, cuál es el sitio de irradiación. Entonces nosotros tenemos que ver el tiempo sistólico, diastólico o continuo que está en todos los tiempos y los tiempos y las áreas de máxima propagación, que es la que, bueno, podemos ir de una vez avanzando. Es decir, por ejemplo, yo tengo o escucho un soplo a nivel aórtico, ¿sí? En el lado derecho, en el segundo espacio intercostal, y yo quiero definir si es aórtico. Entonces, el área aórtica completa es desde aquí, el foco accesorio de él, que es casi mesocárdico, y la punta cardíaca. Para que no se compliquen, chicos, desde la aorta hacia la punta cardíaca, esa es la irradiación del soplo de la aorta. Esa es la irradiación del soplo aórtico. Doctor, Ajá. Una pregunta. Diga. Usted había dicho que esa zona también suele a veces confundirse con el soplo mitral. En este caso deberíamos hacer la auscultación hasta la zona de la axila para determinar si es únicamente un soplo aórtico y no confundirnos con un soplo mitral. Es que esa es parte de la explicación, todavía no termino, recién comienzo. Entonces, tenemos la aorta que dispara su irradiación hacia la punta cardíaca, ¿no? Entonces, esa es toda la zona de irradiación aórticos, va de aquí hasta punta cardíaca. De ahí tenemos la mitral, lo que decía su compañero. El mitral se irradia, o sea, se localiza en el foco mitral. El foco mitral, para diferenciarlo del foco aórtico, vamos hacia la axila. Ese es el sitio de irradiación del soplo cardíaco mitral. Entonces, para diferenciarlo, el aórtico puede llegar a punta. De punta no llega hacia la axila, significa que es un foco aórtico, o sea, un soplo aórtico. Pero si nosotros tenemos una irradiación hacia la axila, es un foco aórtico. Ahora, si yo tengo irradiación hacia axila, tengo soplo mitral y tengo soplo aórtico, entonces tenemos, es un soplo tanto aorto-mitral. No es porque tenga un soplo que radió acá y se fue a la axila, significa que esto sea mitral todo, no. Pueden haber los dos soplos tranquilamente. Doctor, ya que estamos hablando de diferenciar soplos, usted había dicho que cuando al palpar la arteria, si aumenta al escuchar el soplo es sistólico y si no es diastólico, pero ¿cómo lo sé cuando es continuo? Pero lo escuchas a cada rato. Claro, pues lo escuchas en sístole y diástole. Ese es el soplo continuo. Soplo continuo es que lo encuentras en los dos tiempos, en la sístole y en la diástole. Eso significa... Pero quería ver si también se podía verificar palpando las arterias. ¿De qué te sirve palpar las arterias? Puedes tú palpar la arteria. La arteria te va a decir, es sístole porque aumentó la amplitud de la arteria. Es diastólico porque bajó la amplitud de la arteria. En un soplo continuo vas a tocar el soplo o vas a pensar que el soplo está en todo el ciclo cardíaco porque lo vas a escuchar palpando sístole o diástole. O sea, no sé, pues estamos en los dos tiempos está el soplo continuo. Ahí no hay necesidad de palpar nada en realidad, porque ya estás escuchando. A cada momento escuchas el soplo. Entonces, ya tenemos tanto el soplo, tanto sistólico como aórtico como mitral. Ahora vamos a tratar de diferenciar el soplo tricuspídeo del soplo pulmonar. Realmente, lo que yo les explicaba, entre los dos, la irradiación tanto es de uno hacia otro lado. Tanto el pulmonar irradia hacia la tricúspide como la tricúspide irradia hacia el pulmonar. No se pueden diferenciar bien. Más bien la única... no tiene mucha irradiación, por así decirlo. Quizás el tricuspidio irradia un poco hacia la derecha, ¿sí? Hacia la apéndice sigmoide. Ese es más bien el tricuspidio irradia hacia donde está la apéndice sigmoide. Esa área es donde irradia el tricuspidio. El irradia hacia el tricúspide. Más o menos es así, no es
grande la forma como se diferencian eso. Son de poca irradiación, pero poca, pero sí hay. ¿Cuáles son las características acústicas de los soplos de intensidad, tono y timbre? Y el comportamiento de los soplos con los cambios de posición. Eso es lo que vamos a ver actualmente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la intensidad de un soplo? Nosotros lo dividimos en 6. Ya lo tengo. Aquí tenemos la intensidad de un soplo, ¿no? 1, que es difícil la ocultación, casi no lo escuchan. 2, es muy suave. 3, ya lo comienzan a escuchar, el moderado. 4, es fuerte y tiene frémito. Acuérdense que es frémito, ¿no? Muy fuerte, el 5 muy fuerte y con frémito. Y 6, se percibe sin necesidad de apoyar el estetoscopio. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo escuchamos el soplo en esos momentos. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener con la intensidad? Difícil la ocultación, casi no lo escuchan. Un soplo suavecito, muy débil. Un soplo moderado que ya lo escuchan. Uno fuerte y que tiene frémito. Muy fuerte y con frémito. Y posiblemente, y hay soplos que ustedes, yo sí lo he escuchado, eso, he visto eso, ¿no? Soplos que ustedes están apartados del paciente y sin embargo escuchan el soplazo que tienen, ¿no? Esa parte es bastante difícil de ver. Yo ya a esta altura del partido, en esta etapa que nosotros tenemos de cultura de salud, difícilmente encontramos eso, a excepción de que sea un hombre que vive en montaña y que nunca se haya hecho ver por un médico para que lo deriven y traten de corregir ese problema, ¿no? Difícilmente. Y en la posición, hay posiciones que nosotros podemos hacer que un paciente adquiera para poder escuchar con mayor intensidad el soplo. Tenemos la posición lateral izquierda, que es la maniobra de Pachón. Acuérdense la maniobra de Pachón, que es para la palpación, ¿no? Pero lo bandemos hacia el lado izquierdo. Entonces, mejora la percepción de soplos diastólico mitral, el decúbito ventral para el ducto arterioso persistente, y la inspiración profunda aumenta el flujo de sangre hacia las cavidades derechas, que es el signo de Rivero-Carvalho. Ese, yo a ustedes les dije, ¿no? Cuando nosotros pensamos en un soplo inocente, que generalmente es en personas jóvenes, delgadas, muy niños. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que el paciente inspire, guarde aire, eso provoca una especie de vasalva, que aumenta la presión negativa, por lo cual hay mayor flujo de sanguíneo hacia las válvulas, especialmente la pulmonar, lo que va a provocar que si existe un daño orgánico haya mayor fuerza de soplo. Si no hay daño orgánico, va a desaparecer el soplo, ¿no? Entonces ese es el signo de Rivero-Carvalho, especialmente en niños jóvenes, es para los soplos inocentes. El decúbito lateral izquierdo generalmente se utiliza para personas obesas, ¿no? Cuando no identificamos bien qué tipo de soplo es y lo ponemos lateral izquierdo para tratar de que la punta cardíaca pegue más hacia la pared torácica y aumente por eso la intensidad del soplo. Son realmente cosas que ya poco se utilizan, pero igual tenemos que hacerlas, ¿no? Y lo del conducto arterioso persistente, que es el decúbito ventral. Entonces, una vez que nosotros ya hemos terminado esta primera parte, avanzamos a los tiempos de ciclo cardíaco y dónde se produce, si es sístole, diastólico continuo, que ya lo hemos visto, ¿no? Contracción cardíaca, amplitud del pulso, y ustedes ahí pueden ubicar si es sistólico o diastólico. Y bueno, el soplo continuo lo están escuchando, que está permanente entre sístole y diástole, sin necesidad de cambios o cosas por el estilo. Y cuando ocupa toda sístole y diástole se llama holosistólico o holodiastólico. Holosistólico o holodiastólico significa que ocupan los dos tiempos, desde que comienza la sístole hasta que termina la diástole, holosistólico. Ya van a ver con los pacientes, más que todo es eso,
que existen fases de los ciclos, que sean proto, método, tele, ¿sí? En el cual al inicio de la sístole o de la diástole tiene más fuerza la intensidad del soplo, en la parte media, en la parte final, pero eso ya es para personas realmente que ya tenemos el oído tan, hemos estado escuchando tanto los soplos que ya no hay mucha necesidad de tanta cosa, pero para ustedes que están comenzando, con tal de que sepan que existe el holo sistólico o holo diastólico, más que suficiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos cuando son sistólicos los soplos? Son soplos de expulsión o de avanzamiento ventricular. Cuando existe eso, nosotros tenemos una situación que es mnemotécnica. Ya, disculpen. Entonces, nosotros utilizamos para saber bien la ubicación el SIDE y el DICE. El SIDE y el DICE son métodos mnemotécnicos para ubicación de soplo. Les explico. Ustedes pónganse a pensar en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo hace contracción, ¿no es verdad? La contracción cardíaca es sistólica. En esa contracción cardíaca sistólica manda sangre por la aorta en sístole, ¿no? Entonces, si yo mando sangre por la aorta, esta contracción sistólica significa que esto está en el SIDE, en el DICE. ¿Por qué? Sístole de estenosis, diástole de insuficiencia. Eso es lo que significa. A ver, ¿cómo les hago un dibujo para que entiendan mejor? Miren, no sé si ven ahí. El ventrículo se contrae, ¿sí? El ventrículo se contrae y manda por la válvula aórtica. Esta válvula está estenosada y ustedes van a escuchar un soplo de estenosis, sistólico de estenosis. Ahí ustedes escuchan en el área aórtica. En el área aórtica, cuando hay estenosis valvular aórtica, la contracción de ventrículo encuentra dificultad para su paso y esta turbulencia provoca un soplo sistólico de estenosis. ¿Sí? Y cuando nosotros tenemos daño valvular aquí de insuficiencia, la diástole, es decir, cuando se llena, la sangre regresa y va a provocar un soplo diastólico de insuficiencia. Entonces, todo se traduce en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo contrae y hay daño en válvula aórtica de tipo estenótico. Entonces, va a haber una contracción del ventrículo izquierdo y va a haber un soplo de estenosis en sístole. Cuando se abre el ventrículo izquierdo, le llega sangre desde la mitral. También está llegando sangre de la aorta porque tiene dañadas las válvulas y hay una insuficiencia. Entonces, eso se llama DICE, diastólico de insuficiencia, sistólico de estenosis. Cuando nosotros tenemos válvulas como la mitral, esto sirve para la pulmonar y para la mitral, y para la tricuspide igual. Yo contraigo el ventrículo izquierdo, ¿sí? Se supone que las válvulas mitrales han coactado, están cerradas. Pero si yo tengo una insuficiencia valvular, la contracción del ventrículo izquierdo, que tiene que disparar exclusivamente hacia la aorta, dispara también hacia la aurícula y va a haber un soplo sistólico de insuficiencia.
que se escucha en válvula mitral, en foco mitral. Y cuando se abre el ventrículo izquierdo y no llega una buena cantidad de sangre y escuchamos un soplo, es por estenosis valvular mitral. Entonces ustedes tienen CIDE y DICE. Es la mejor forma de que ustedes tienen para ubicar qué es lo que está pasando con el soplo. Entonces, vuelvo a repetirlos. Depende de dónde vayan a poner ustedes el estetoscopio. No se confundan. Si yo pongo mi estetoscopio en el área aórtica y escucho un soplo que ya determiné que es sistólico por el aumento de la amplitud, ¿sí? Entonces yo digo, tengo un soplo aórtico sistólico. Entonces veo, sistólico de insuficiencia. No, no es sistólico de insuficiencia porque hay una contracción ventricular. Entonces, dice, es un sistólico de estenosis. Sistólico de estenosis. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un soplo diastólico en infarto aórtico? Tengo que pensar que es un soplo de insuficiencia. Cuando estoy en foco mitral, los soplos de foco mitral tenemos el sistólico, es decir, cuando ha contraído el corazón, cuando ha aumentado la amplitud de la arteria radial. Entonces voy a tener un soplo sistólico, pero de insuficiencia cardíaca. Siempre tienen que pensarlo así. Es decir, en sístole, las válvulas mitral dañadas provoca la salida de la sangre hacia la aurícula. Y cuando escuchan en diástole, es de estenosis mitral. Dependiendo del foco donde ustedes están escuchando, es que van a encontrar ustedes la ubicación y qué es lo que está pasando con el soplo. ¿Tienen preguntas para repetir? ¿Qué fue? ¿No tienen preguntas? ¿Entendieron bien? Doctor, Diga. Pregunten, que esto yo sé que no es fácil, por eso les digo preguntas. a mí se me cortó un poquito cuando usted dijo si soplo es diastólico y no escuché esa partecita y luego dijo si no es de insuficiencia y comenzó a hablar, entonces me perdí ese punto. Ok, ustedes necesitan tener clarísimo, pero clarísimo el CIDE y el DICE. ¿Qué significa eso? Ya, entonces calculen que son para las válvulas auriculoventriculares y para las válvulas sigmoideas. Para eso sirven, o sea, ubiquen válvulas ventriculares y válvulas sigmoideas. Si yo tengo, pensando en el ventrículo izquierdo tiene dos válvulas, la aórtica y la mitral, ¿verdad? Vámonos a la mitral. En la mitral yo tengo una contracción de la válvula mitral, del ventrículo izquierdo. Yo contraigo el ventrículo izquierdo. Eso significa que el ventrículo izquierdo está botando un volumen sanguíneo hacia las arterias. Esa contracción del ventrículo izquierdo hacia la arteria provoca un aumento de amplitud. Ese aumento de amplitud ustedes lo tocan en la arteria renal, arteria radial. Yo toco ese aumento de amplitud radial, puedo decir que hay una sístole ventricular. En eso estamos claros, ¿no es verdad? Entonces, si yo tengo una sístole y yo escucho un soplo sistólico en área mitral, eso significa que hay un soplo de insuficiencia. ¿Por qué? Porque cuando hay una contracción del ventrículo izquierdo, se supone que las válvulas están cerradas. Las válvulas mitrales están cerradas. Las válvulas mitrales o las válvulas tricúpides están cerradas. Porque la sangre lo que debe irse es por la aorta o por la pulmonar. Pero si escuchan un soplo, es un soplo de insuficiencia. La válvula está abierta y está pasando sangre hacia la aurícula. Pero si en cambio en diástole, cuando se está llenando la válvula, ustedes escuchan el ventrículo izquierdo y que las válvulas se supone que están abiertas y escuchan un soplo, ese es un soplo de estenosis.
¿sí? Porque las válvulas deben estar abiertas, todo debe estar abierto para que pueda pasar la sangre y llenar el ventrículo izquierdo. Y sin embargo encuentran ustedes dificultad, yo ya les dije, el flujo de sangre, cuando hay alteraciones anatómicas y provocan turbulencia, eso es lo que nosotros vamos a conocer como soplo. Entonces, el soplo, ¿sí? Cuando se está llenando el ventrículo izquierdo, es un soplo de estenosis. Ese es el SIDE. Y él dice que los utilizamos para la AB, digo, para las sigmoides, hablamos de la aorta, en este caso, ¿no? El ventrículo izquierdo se contrae, manda sangre hacia la aorta está estenosada y no permite el paso, y eso significa sístole. En sístole hay una estenosis valvular aórtica. Ese es el SIDE, él dice, sistólico de estenosis. Y cuando ya el ventrículo izquierdo se abre para recibir sangre, le está llegando sangre también por medio de la aorta. Acuérdense que todo este es ubicado, el estetoscopio en el foco aórtico. Ahí, en diástole del ventrículo izquierdo, no debe existir ningún soplo de la aorta. Y si hay un soplo, significa que hay un soplo de insuficiencia aórtica, que está entrando sangre desde la aorta, está regresando hacia el ventrículo izquierdo. ¿Se entendió o necesitan otra vez que hable? Doctor, sí se entendió, pero es que ya esos latidos son cuestión de segundos. Y nos podemos confundir igual, ¿verdad? Entre la sístole y la diástole, entre los soplos. Pero, mijita, por eso es que les dije a ustedes, porque en realidad ya ni siquiera se usa, pero eso de esa manera aprendí yo. Cojan y palpen las arterias. Ustedes están escuchando soplo en algún foco. No saben qué rábanos es, porque así pasa. Entonces ustedes al paciente le están tocando el pulso radial, el carotidio, el femoral, donde quieran le tocan a ustedes y ven la amplitud que aumenta. Eso siempre va a ser así. En sístole del ventrículo izquierdo aumenta la amplitud. Ese momento se llama sístole. Entonces ustedes, por ejemplo, tienen el SIDE, sístole de insuficiencia. Es decir, ustedes tienen ya identificado si es sistólico o diastólico, ¿verdad? Es lo más fácil identificar sístole o diástole. Ahora, en el ventrículo izquierdo, cuando ustedes contraen el ventrículo izquierdo, no debe existir soplos, pero ustedes encuentran un soplo sistólico en el foco mitral, ¿sí? Eso significa que es un soplo sistólico de insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque en sístole la sangre se va por la aorta, no por la mitral. Y ustedes están encontrando un soplo mitral. En sístole, eso indica insuficiencia valvular mitral. ¿Entendieron? Por eso es que es importantísimo que entiendan el SIDE y el DICE. Es un método mnemotécnico para que no estén confundidos. Lo principal de este SIDE y DICE es que sepan amplitud de arteria igual sístole del ventrículo. Cuando no están en amplitud, listo. Por el mismo. Pueden tocarse ustedes mismos su pulso. Cada uno de ustedes va a sentir como que aumenta la amplitud momentánea y eso va a provocar lo que ustedes están escuchando ahorita. Bueno, avancemos. Pero doctor, necesitamos práctica, porque ya a mí de nada me vale tocarme a mí. Si estoy bien o mal, voy a pensar que yo estoy bien, puede que esté mal. No te entendí un rábano. Ahora sí que no te entendí. O sea, que necesitamos igual practicar, porque usted dice que nos toquemos entre nosotros y nos valoremos entre nosotros. Y si yo tengo un soplo, yo voy a pensar que lo mío es normal, porque no he escuchado algo anormal en otra persona, o no he escuchado lo anormal y no he escuchado lo anormal. ¿Tienes novio? Marido tengo. Tócalo. Sí, no, y miren, ustedes son un grupo que lamentablemente, y esperemos que para el próximo grupo ya no sea así,
han desertado de la parte importante del ser médico, que es tener atención intrahospitalaria. Esa es la parte importante del médico, tocar pacientes. Un médico se hace tocando pacientes y no leyendo libros. La experiencia de ver cada cosa, cada rato, es lo que a ti te hace médico, no estar leyendo las 1001 maravillas. Eso estamos muy claros, ¿no? Por lo menos para mí es clarísimo. El problema es que por esto del COVID, los hospitales tienen orden de no recibir ningún tipo de estudiante. Ya les dije, porque yo fui zonal hasta hace poco, y eso yo lo digo hasta que todas las universidades estén vacunadas, no hay ingreso de estudiantes. Es sencillo, porque ¿dónde es el sitio de mayor infección de COVID? Fiestas, reuniones, sí, pero ¿dónde van estos gente con COVID? Van a los hospitales. ¿Y dónde van a ir ustedes a encontrar pacientes? En los hospitales. Y es el sitio, es un foco de infección bárbaro del hospital para pacientes. Tanto así que personas como yo, que ya tenemos cierta edad, si no nos vacunamos, no podemos ir al hospital. Estamos totalmente impedidos de ir al hospital. Entonces, hacemos teletrabajo. Pero yo les digo, lamentablemente ocurre eso, pero estoy más que claro, soy de los médicos viejos ya, que si ustedes no practican con pacientes, no tienen una buena, no van a salir con una calidad de enseñanza buena, por mucho que nosotros le pongamos, porque pueden entrar a internet, buscar soplos cardíacos audibles y van a ponerse a escuchar todos los soplos que ustedes quieran. Hay programas que dicen este es un soplo sistólico y ustedes lo escuchan. Y son bastante parecidos a la realidad. Pero es distinto cuando usted está frente a un paciente, ¿no? Y dar una valoración inmediata. Es muy difícil. No, eso yo lo entiendo. Lamentablemente, yo le dije, el gobierno nacional no permite que ninguno de ustedes vaya a hospitales todavía. Sí, ese es el problema, chicos. Créanme que yo eso sí lo lamento. Porque la parte teórica es sencilla hablarla. Eso no pasa nada. Créanme que no puedo hacer nada. Bueno, sigamos, chicos. En pacientes con soplo sistólico, siempre pensar en estenosis aórtica o pulmonar. Un soplo sistólico de regurgitación se ve en insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, y nosotros podemos tener también soplos de la comunicación interventricular. La comunicación interventricular es un soplo sistólico, pero ¿dónde lo ubicamos? Ese es el problema, ¿no? Es generalmente en el mesocardio. Ya, ¿dónde ubicamos nosotros el soplo? Este es el lado izquierdo, para mí. Este es el esternón. Aquí está la línea medio clavicular, quinto espacio aquí, más o menos. El mesocardio es aquí, más o menos donde está la división del septum, aproximadamente, ¿no? Entonces, mesocardio aquí. Ahora, eso yo les decía, ese es el soplo difícil de ubicar, porque en el mesocardio puede uno confundirse con diferentes soplos, especialmente con el soplo de comunicación interauricular o interventricular. El comunicación interventricular es un soplo sistólico, porque es de un área o una cavidad cardíaca que tiene mayor fuerza de contracción cardíaca, que aún tiene mayor presión hacia uno de menor presión. De mayor presión a uno de menor presión. Generalmente el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda tienen mayor cantidad de masa muscular que el lado derecho. Entonces generalmente es un sistólico. Lo que yo tengo que saber si es ventrículo o es aurícula. El ventrículo no irradia, queda ahí. La aurícula irradia. ¿A dónde irradia el ventrículo izquierdo? Irradia la parte posterior. Eso ya lo estuvimos viendo la vez pasada de áreas cardíacas, ¿no? Donde está entre la punta de la escápula hacia los músculos paravertebrales. Ahí, toda esa área es la de auscultación de la aurícula. Entonces, cuando hay un soplo que se irradia hacia aurícula, ahí tenemos nosotros
hacia la espalda, no se complican mucho. El que va hacia la zona entre los músculos paravertebrales y la escápula, esa zona íntegra es auricular. Así que si ustedes encuentran un soplo mesocárdico que está irradiado hacia la espalda, comunicación interauricular. No le den vuelta a eso. Ya. Soplo diastólico. El soplo diastólico es de regurgitación y pensamos en una insuficiencia aórtica o en una insuficiencia pulmonar. Y cuando aparece una fibrilación, cuando nosotros tenemos fibrilación, desaparecen los soplos. Si ustedes me dicen, ¿cómo así? Más que todo el que desaparece son los soplos de estenosis, no. Miren, la aurícula es como un globo. Pongan que así sea la aurícula, ¿sí? Como un globo. ¿Cuál es la orden del nódulo sinusal? El nódulo sinusal que está aquí manda una orden radiada hacia toda la aurícula para que haya una contracción al unísono. Tanto la aurícula derecha como la izquierda se contraen iguales. Esa es la orden que da el nódulo sinusal. Una contracción vía auricular. Esta contracción vía auricular, ¿sí?, provoca que el flujo de sangre desde la aurícula hacia los ventrículos. Entonces, hay esto, tac, 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 ¿no? Cuando hay una fibrilación, una de las causas, solo una de las causas que provoca fibrilación auricular es el aumento de volumen. Cuando hay una insuficiencia cardíaca, un corazón grande, ¿sí?, el ventrículo izquierdo ya no puede bombear más sangre y esta sangre pasa hacia la aurícula y la aurícula se distiende, se hace grande. En ese momento ocurre un fenómeno eléctrico. Es una de las causas, hay varias causas para fibrilación, pero esa es una de las causas, la más sencilla. Entonces, hay un fenómeno eléctrico. Acuérdense que las células musculares cardíacas, todas las células cardíacas son hiperexcitables. Es decir, cualquiera puede ser un foco de estimulación. Que en este instante los focos sinusal y auricular sean de mayor, que se despolaricen más rápido es una cosa totalmente distinta. Pero toditas las células musculares, todas las células del corazón son autoexcitables, se pueden excitar rápidamente. Entonces, cuando el nódulo sinusal comanda, se parece la onda P, PR, QRS, hay la despolarización normal de la aurícula y del ventrículo cardíaco. Pero cuando hay una distensión de fibra debido al aumento del volumen cardíaco, cada fibra cardíaca se vuelve autoexcitable y provoca una despolarización. Primero, vean, nódulo sinusal despolariza y todo hace una misma contracción. Pero crece la fibra muscular, crece el ventrículo y cada fibra da una orden de despolarización. Cada fibra da una orden de despolarización. Eso va a significar que hay un montón de producciones de esto. Esas son ondas P chiquitas. Yo les voy a poner ahorita un electro para que lo entiendan mejor. Espérenme un segundito. ¿Ya están viendo en el electro? Chicos, ¿están viendo en el electro? Sí, doctor. Sí, doctora, ahí se ve. Ya. Entonces, ustedes van a ver lo que les digo aquí.
El impulso eléctrico se inicia en el nódulo sinusal, se propaga a través de las vías de conducción interauriculares hacia ambas aurículas, el aurículo ventricular. Allí se produce el enlentecimiento de la velocidad de conducción del impulso. Este continúa por las de Hill, sus ramas derecha e izquierda, hasta llegar a través de Purkinje, ambos ventrículos. Eso ya lo sabemos hace tiempo, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando existe el nódulo sinusal comandando? Manda la orden y todas las dos aurículas provocan esto, una onda P. Esto indica la contracción de las dos aurículas. Y esta es la repolarización, o sea, esta es despolarización auricular y esta es repolarización auricular. Esta es la contracción ventricular o despolarización ventricular y esta es la repolarización ventricular. Bueno, en este instante nos interesa esta parte, la contracción de la aurícula, ¿sí? Y la despolarización. Entonces, una vez que ha ocurrido esto, podemos decir que el nódulo sinusal está comandando, ¿sí? Y por ende, la frecuencia cardíaca, igual, eso no es para ustedes. Entonces, esto es la contracción cardíaca. Listo. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando existe fibrilación auricular. Aquí. Entonces, miren, esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda que se está contrayendo. Y van a formar la aurícula una sola. Es la imagen que nosotros tenemos que ver es una sola aurícula. ¿Sí? Entonces, pero ahí la contracción de las dos aurículas. Vemos una sola imagen. Ya, aquí está. La fibrilación auricular se ve así. Esta es una onda P, 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 montón de ondas P. Y esta es la contracción del ventrículo. P, 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 P. P, 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 contracción. B, P, 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 contracción. P, 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 contracción. Estas son fibrilación, fibrilación, fibrilación. ¿Qué indica esto? Que la célula muscular cardíaca está cada una de ellas mandando orden de despolarización, por lo cual esto, ¿sí? Esto es la indicación exacta de despolarizaciones múltiples en la aurícula. Es decir, no hay una sola onda P, sino que hay un montón de ondas P que no siguen ningún parámetro, sino que aparecen y van ahí. Eso de ahí es la fibrilación. Entonces, el músculo, la aurícula, en vez de hacer esto, hace esto. ¿Sí? Múltiples contracciones en diferentes sitios. Y aparecen todo esto. Se entendió lo que es la fibrilación auricular para poder avanzar, ¿sí o no? Sí, doctor. ¿Sí? Ya, entonces, a ver, déjame salir de aquí. Vamos a irnos nuevamente a esto. Ya, ¿sí están viendo? ¿Sí entendieron? Sí, estamos ya, ok. Entonces, una vez que hay fibrilación, ya no hay fuerza de contracción, ya no hay patada auricular, ya no hay nada. Ahí es un músculo moviéndose nada más, solamente un músculo moviéndose, pero no hay esto, no hay contracción. Entonces, el soplo se debe es a la fuerza de contracción y al gradiente que produce esta pequeña contracción para pasar sangre por la arteria aorta. Desaparecen los soplos, no hay soplo. No es que es una sangre que no sigue ningún flujo, sino que se queda casi estancada. Pero doctor, ya, pero no habiendo ya esa contracción, no hay la sístole ya para todo el cuerpo. No, o sea, no hay sístole, no hay sístole. ¿Y cómo se va entonces ya se hace para la contracción? O sea, ¿cómo sobrevive uno con eso? Pues si se supone que con la contracción es que usted irriga el cuerpo con sangre. Se mueren, uno menos. No, mira, ya te digo. O sea, que ya ahí el paciente... Sí, ya te voy a explicar. Yo ya entendí la pregunta. Más allá de acá. Sí, ya les entendí la pregunta, no hay problema. A ver,
Yo espero, no sé si ustedes saben, ¿ustedes conocen la patada auricular o no? ¿Les explicaron eso? No, doctor. No, doctor. No. Ok. El músculo cardíaco más fuerte es el ventrículo. Por eso es que todas las exposiciones, todos los estudios se hacen en el ventrículo izquierdo, porque es el que tiene una masa muscular, esa es la bomba, esa es la que contrae, esa es la que manda sangre por todos lados, esa es la bomba cardíaca, el ventrículo izquierdo. ¿Sí? En eso espero que estén claros ustedes. Si yo tengo el ventrículo izquierdo así, ¿cuándo? Cuando voy a hacer la aurícula, hago una disección y veo que la masa muscular de la aurícula es fina, es pequeña. No sé si vieron ustedes eso en anatomía, que la aurícula tiene una masa muscular muy pequeña, muy fina. En cambio, el ventrículo sí es una masa gruesa, más fuerte. ¿Sí vieron eso? Sí, doctor. Sí. Ya, entonces me Sí, van a... Cuando la sangre ingresa por las venas pulmonares hacia la aurícula, ingresa con una presión. La aurícula se distiende por la presión que está ejerciendo la sangre. Las válvulas se abren por la presión que hace el ventrículo abriéndose, ¿sí? Y la presión sanguínea. Ahí pasa el 70% de toda la sangre, por presión nada más. Y el 30% de la sangre se pasa por el músculo auricular cuando hace la contracción. Eso se llama patada auricular. Es decir, la aurícula casi es una cavidad de transición y nada más, porque es tan poco su masa muscular que no existe una fuerza de contracción, sino para el 30% de la sangre, y eso se llama patada auricular. ¿Me entendieron? Entonces, es lógico que el paciente que está fibrilado no va a tener la misma capacidad funcional. La sangre pasa por presión, pero no existe una fuerza de contracción que mande la sangre hacia el ventrículo. Esa fuerza de contracción se llama patada auricular. Eso la pierde el paciente que está fibrilado. Por lo tanto, hay una disminución de su capacidad funcional. Hay una disminución de la fuerza contráctil que tiene el ventrículo izquierdo. Es una disminución del volumen sanguíneo que eyecta el ventrículo izquierdo. No se muere porque por presión ha pasado más del 70%. Pero que se canse y no tiene la misma capacidad, es claro, porque perdió el 30% que da la patada auricular. ¿Está respondida la pregunta? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, ya entendí. Ok. Entonces, la fibrilación auricular, por ende, ¿qué es lo que provoca un soplo? Cuando hay la fuerza de contracción y pasa la sangre. Pues acá pasó sola la sangre, sin necesidad de... Entonces, los soplos desaparecen cuando hay una fibrilación auricular. ¿Sí? Entonces, ya tienen ustedes vamos poco a poco teniendo más idea de esto, ¿no? Doctor, otra pregunta. ¿Y con esos soplos la presión sube o baja? A ver, pero a ver. La presión arterial. No, sí, estamos claros, ya te entendí. Ustedes tienen que basarse siempre en los parámetros que yo les dije a ustedes. La presión arterial es igual a 1, resistencia periférica por volumen eyectado, ¿sí? ¿Quién está fibrilado generalmente? Los que tienen trastornos de nacimiento o los viejos. El fibrilado es un hombre que ha pasado generalmente su vida con problemas y terminó fibrilándose. Se vino con insuficiencia cardíaca y esa insuficiencia cardíaca las llevó a uno fibrilado. Generalmente son los veteranos los que tienen eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver que sea viejo o no con la fibrilación auricular? Es sencillo en base a tu pregunta. Cuando yo envejezco, como ahora, mis arterias, ¿qué pasa con las arterias? Las arterias están llenas de músculo cardíaco. Ese músculo cardíaco sufre algunas zonas de apoptosis. Apoptosis significa muerte celular. Porque por edad se van muriendo las fibras y se van formando zonas fibróticas.
Esas zonas fibróticas ya no permiten que se distienda como en un joven la arteria, sino que antes se podía hacer esto fácilmente, porque no tenía zonas apoptósicas, no había zonas fibróticas ni nada, era una arteria joven, pero ya la arteria vieja está fibrótica, ya no se mueve y más bien comienza a retraerse. Entonces, en una persona de edad, ¿sí?, la presión arterial que debía caer porque cayó el volumen sanguíneo, no cae, más bien hasta se eleva, pero por la resistencia periférica y no por el volumen eyectado. No sé si me entendieron. ¿Sí? Tienen que pensar que cuando hay una disminución del volumen, sí, cae la presión arterial. Pero en personas de mayor edad, por estas zonas muertas, estas zonas fibróticas que ya comienzan a ver en las arterias, no permiten mayor distensión, por lo cual aumenta el tono arterial y provoca hipertensión. O sea que yo generalmente encuentro un paciente fibrilado, pero hipertenso. ¿Por qué? Ya no por volumen, sino por el tono arterial. Entonces, hasta los esquemas de tratamiento cambian. Por ejemplo, si fuera por aumento del volumen, yo meto diuréticos. Pero si es por tono arterial, bloqueantes cálcicos, que son los mejores vasodilatadores. No sé si me di a entender. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Nadie pregunta? Presión arterial igual a resistencia periférica por volumen eyectado. En un fibrilado disminuye el volumen, sí, debería estar hipotenso, porque cae el 30% menos de que da la patada auricular, se pierde y generalmente están hipotensos. Cosa que cambia en las personas adultas porque no es por volumen que aumenta la presión, es por la resistencia periférica debido a la muerte celular y a la fibrosis que está ocurriendo en las zonas vasculares. ¿Me di a entender? Para seguir avanzando, ¿me di a entender? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, mija, entonces, sigamos. Entonces, ya nosotros tenemos claro las dos cosas que hemos estado explicando, tanto un soplo sistólico, diastólico, los soplos continuos, y vamos ahorita bueno, también lo que vimos en la fibrilación auricular. Entonces vamos a ver ahorita esta cuestión de que la fibrilación provoca que desaparezcan los soplos, ¿no? La insuficiencia aórtica también se llama insuficiencia o el soplo de Austin-Flynn. Estos son nombres de las personas que descubrieron esto, ¿no? Entonces ustedes ya saben, ponen el estetoscopio en la aorta, si tienen un soplo diastólico, eso significa soplo de insuficiencia aórtica, y eso se llama soplo de Austin-Flynn. Son nombres que le han dado. Normalmente, de un sistema de mayor presión a uno de menor presión es lo que está provocando el soplo, ¿no? Con los daños orgánicos que haya. El conducto arterioso persistente o el ductus, segundo espacio intercostal. El ductus arterial es una comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. Eso provoca en el segundo espacio intercostal izquierdo un soplo suave, como un soplo de grado 2 sería, ¿no? La primera no es audible, el segundo ya es audible, pero bien suavecito. Y eso significa esta comunicación interarterial. Eso lo van a encontrar. El esquema de tratamiento siempre va a ser cortar esa parte, ¿no?, de cirugía cardiovascular. Y cuando nosotros vemos también o podemos escuchar una fístula, ustedes pueden encontrar una fístula cuando ya, miren, lamentablemente no están en los hospitales, pero los pacientes que están dializándose, nosotros mandamos a hacer una fístula, es una comunicación arteriovenosa. Esa comunicación arteriovenosa provoca un soplo sistólico. Este soplo sistólico se debe a que la arteria tiene mayor capacidad, mayor fuerza, mayor presión arterial. Pues entonces cuando pasa por esta comunicación que formamos nosotros hacia la vena, eso se provoca un soplo, ¿ya? Esas fístulas son las que se utilizan para poder dializar a los pacientes. Eso es lo que nosotros vamos a necesitar. Es lo que nosotros vamos a escuchar. Poniendo el estetoscopio ahí, vamos a poder escuchar un soplo sistólico, más que todo, con todo lo demás. Tocan y escuchan, ustedes van a escuchar van a palpar
el soplo, lo pueden palpar, escuchan, ven el remolino, ¿no? Lo sienten, el remolino que se provoca por estas alteraciones en las arterias y las válvulas y las venas. La irradiación, la insuficiencia aórtica, el soplo diastólico se esculta en la aorta y se irradia la forma ventricular. Esto ya lo vimos, ¿no? Que la aorta va hacia la punta cardíaca, tanto sistólico como diastólico es lo mismo. Y el mitral tiene que ir hacia la axila. Y la diferencia de uno u otro es que si existe un soplo aórtico y no se irradia hacia la axila, es un soplo de daño valvular aórtico. Pero si se irradia hacia la axila, es un soplo de irradiación mitral. También el soplo de estenosis o de insuficiencia aórtica también se irradia hacia las carótidas. Nosotros ponemos el estetoscopio y estamos escuchando un soplo ahí, generalmente es de la válvula aórtica. Entonces veíamos también la intensidad que ya les dije, difícil de ocultación, soplo débil, moderado, fuerte con frémito, muy fuerte con frémito, y se percibe sin necesidad del estetoscopio. Una sola vez en mi vida lo escuché. Sí, una sola vez lo vi en mi vida, una persona delgada, pero se le escuchaba, caminaba y escuchaba el... ¿no? Y ya. La posición ya la vimos, que era la de cúbito ventral, o lo poníamos la cúbito lateral para aumentar la intensidad del soplo y percibirlo mejor. Nada más. Si no, de Rivero Carvalho, también ya lo vimos, que aumenta la inspiración, aumenta la presión negativa, aumenta el flujo sanguíneo hacia el área pulmonar, y si el soplo continúa, aumenta, es un daño orgánico de la válvula pulmonar. Si el soplo desaparece, es un soplo inocente. Entonces, soplos pensar de acuerdo a su ubicación: aórtico, estenosis aórtica orgánica, funcional. En el área pulmonar tenemos una estenosis pulmonar, una comunicación interauricular posible, dilatación de la arteria pulmonar o soplo inocente. En el área de la punta, insuficiencia mitral, estenosis aórtica. Área del endoapes, comunicación interventricular, estenosis aórtica y estenosis pulmonar. Y sigfoide, insuficiencia tricuspidia. Son solo cosas de las que hemos visto nada más. Y los soplos sistodiastólicos en el área pulmonar, tenemos la posibilidad de un conducto arterioso persistente y podemos ocultar soplos, frotes. ¿Qué es un frote? Cuando ustedes tienen una pericarditis, es una inflamación de las membranas que recubren el corazón. El corazón tiene una membrana que está pegada a él, y esto de aquí se llama, son hojas que se llaman pericardio, visceral y parietal. La visceral recubre todo el músculo cardíaco, todo el corazón. Llega hasta los grandes vasos. Cierra el micrófono, Karen. Ya. Entonces, todo el parietal, perdón, ya, listo. Entonces, nosotros tenemos hojas parietal y las hojas pericárdicas. Las hojas pericárdicas son visceral y parietal. La visceral recubre todo lo que es el corazón, llega hasta el área de los grandes vasos, de la salida de los grandes vasos, y se repliega y hace una especie de concavidad y rodea nuevamente todo el pericardio visceral. Eso de ahí, para que pueda moverse el músculo cardíaco con libertad, o sea, para todos lados, para la patada, para el choque de punta, todo eso, se rodea de un líquido ceroso que llega a una cantidad de 50 ml, que eso es lo normal del líquido pericárdico. El líquido pericárdico, ¿sí? El líquido pericárdico rodea todo lo que es el corazón, y entonces, al estar rodeado todo esto, va a provocar que no haya ninguna alteración auditiva. Pero cuando existen procesos inflamatorios grandes del músculo, de las capas pericárdicas, estas se frotan entre ellas, ¿no? Y dan un ruido parecido. Es un ruido intermitente que va a llamarse frote. No tiene nada que ver con los soplos, es un ruido como
como cuando estamos utilizando zapatos nuevos y suenan rack, rack, rack. Ya, esa parte es lo que ustedes escucharán a nivel de en diferentes puntos de ocultación cardíaca, ¿no? Dependerá dónde se unan en ese momento las hojas y eso va a provocar ese olor, ese ruido, ese frote. No tiene una ubicación para decir, esta es la ubicación del frote pericárdico. No, lo van a escuchar en cualquier lado, en cualquier foco. Entonces, ustedes ya con esto tienen la idea de todo lo que es soplos, ¿sí? Todo lo que es las posiciones, y en especial esto para mí, siendo durante mucho tiempo lo más importante para que ubiquen bien los soplos, apréndanselo CIDE y DICE. Esta es la parte importante en lo que yo aprendí, cómo pueden ustedes ubicar los soplos cardíacos. Eso es la mejor forma. CIDE y DICE, ustedes aprenden eso, ubican enseguida. Eso más ver bien la amplitud de un vaso, tocando la arteria arterial, radial, femoral, cualquiera, con eso tienen la ubicación de soplos y qué es lo que están escuchando. Chicos, ¿alguna pregunta de soplos? Doctor, se me va a hacer un soplo en el estómago de hambre. Bueno, ok. Nos vemos entonces. Ya, doctor. Chao. Venga a comer. Listo, Chao, doctor. chao. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao, Chao, doctor. chicos.